La Noticia Perú no se responsabiliza por los comentarios ni las opiniones vertidas en este programa. Los tiempos cambian, la verdad no. Ahora sí, muy buenos días amigos, ¿cómo están? Les saluda Rafael Poblete, bienvenidos a La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Muchos temas para comentar. Ayer hubo elecciones regionales, la segunda vuelta, algunas sorpresas en algunos sitios también, nombramientos en el Estado. Bueno, el general Wilson Barrantes, nuevo jefe de la DINI, el abogado Raúl Noblecilla también viene a ser ahora viceministro en la PCM, en un área de la PCM, y también hay muchos temas que basan con la Constitución, se basan en el tema. Para hablar de esto estamos conectados vía Zoom con el doctor Eloy Espinosa, ex magistrado del Tribunal Constitucional. Doctor Eloy, muy buenos días, ¿qué tal usted? Doctor Eloy, muy buenos días. Muchas gracias, Rafael. Es un gusto estar contigo y con los amigos de La Noticia a vuestra disposición. Doctor Eloy, este tema de la demanda competencial planteada por el Congreso al Tribunal Constitucional, ¿está bien hecha? ¿Para qué se ha hecho, doctor? Yo tengo con todo respeto a al tribunal, al cual me perteneció 8 años, alguna susceptibilidad, ¿no? La idea es, ¿se me escucha o no se me escucha? Sí, le escucho bien, le escucho bien. Perfecto, alguna susceptibilidad, porque en realidad la demanda lo que busca es la medida cautelar. Hay un temor frente a un acta firmada por del Consejo de Ministros que en realidad no tiene efecto jurídico, pero sí tiene consideraciones políticas importantes, que lleva al Congreso a querer rescatar competencias y lleva al tribunal a plantear una medida cautelar. O sea, la medida cautelar es algo que se maneja mientras tanto está el resultado. Entonces, la medida cautelar le ha dicho al Congreso y al gobierno que no puede denegar cuestiones de confianza, que no puede dar cuestiones de confianza a pedir cuestiones de confianza por futuros gabinetes y que no puede disolver el Congreso mientras esto se resuelve. Entonces, ¿hasta qué punto la cancha está del mismo lado o está ladeada de uno de los lados? Porque hay atribuciones que no se le han cortado al Congreso. El Congreso sigue haciendo propuestas, como vamos a ver el miércoles, de una vacancia. El Congreso ha aprobado en comisiones la posibilidad de acompañar un adelanto de elecciones, pero con una suspensión del presidente Castillo. Entonces, por lo cual, y el Congreso, el rumor en Lima es que archivaría el caso contra Dina Boluarte, lo cual nos pondría a Dina Boluarte habilitada con un presidente suspendido como quien asume la presidencia. Doctor, entonces, a esta hora de la mañana ya lo archivaron el caso de Dina Boluarte, ya está archivado. Por eso, entonces, con lo cual el escenario ya es más claro, porque Dina Boluarte, alejada de la presidencia, pero con un presidente suspendido, ya sería la presidenta del país, mientras tanto está la suspensión de Castillo. Entonces, si se aprueba lo de la suspensión en el Congreso, que lo quieren aprobar como una ley ordinaria, o sea, no votación calificada, podríamos, como segundo plato, si es que no sale la vacancia del día miércoles, estar entrando a la discusión de la suspensión del presidente con una vicepresidenta ya no cuestionada por el 126. Como todos sabemos, lo que se planteaba era que ella había hecho gestiones para el Club Apurímac, la han absuelto de eso en la subcomisión. Entonces,
ella tiene toda la posibilidad de asumir la presidencia de la República. Doctor Eloy, Entonces, ¿y la señora Betsy Chávez, la actual premier Betsy Chávez, puede presentar cuestión de confianza por lo mismo que ha presentado el señor Aníbal Torres? el problema está en lo que dice la medida cautelar del Tribunal Constitucional. Yo creo que la medida cautelar en ese sentido, todo tribunal busca pacificar situaciones, Okay. ¿ya? Pero creo que se les ha ido la mano, por lo menos de un lado. O sea, si la demanda era un conflicto por menoscabo, ¿qué quiere decir esto? Para explicarlo a tu sintonizada audiencia, entonces lo que se buscaba es que el gobierno no se metiera en las competencias del Congreso. Pero cuando la sentencia de la medida cautelar le dice, tú no puedes presentar cuestiones de confianza mientras yo no resuelva, y no puedes cerrar el Congreso mientras yo no resuelva, yo no sé hasta qué punto estamos siendo equilibrados por los dos lados, ¿no? Entonces a un lado se le dice que sí, o por lo menos se le permite actuar, y al otro no. Y en ese que no se le permite actuar, Betsy Chávez no podría presentar una cuestión de confianza. Pero, Rafael, hay una excepción muy importante, y esto está pasando de tapadita, pero es un tema central. La Constitución en su artículo 130 dice que para yo poder asumir la situación de ministro de manera definitiva, tengo que ir con mi presidente o presidenta de Consejo de Ministros a el Congreso y hacer cuestión de confianza, artículo 130 de la Constitución, durante los 30 días que yo he sido nombrado. Entonces, los tiempos del tribunal son más lentos. ¿Por qué? Porque además, quien contesta la demanda, el competencial, es la misma vez de Chávez, y tiene 30 días hábiles. ¿Y sin cuál sería sábado, el tiempo? sin Si domingo. los tiempos del tribunal son lentos, ¿para cuándo sería resuelto, doctor? Depende de pero es que no son tan lentos. Lo que pasa es que hay una norma que siempre yo planteo que se cambie, que hace que las respuestas, haya mucho tiempo para las respuestas de los procesos de inconstitucionalidad y competenciales. 30 días hábiles para poder fijar posición, que son 40 en calendario, es demasiado tiempo, Rafael. Demasiado tiempo, sobre todo si lo que quieres es resolver coyunturas políticas, digamos, comprometidas, ¿no? Entonces, en el Perú ya hemos visto lo que le pasó a Aníbal Torres, salió con la disposición, la exposición en alto para su cuestión de confianza, viene la OEA, todo el mundo mira a la OEA, y claro, lo que es noticia de primera página en un Perú tan alborotado, en 15 días es para envolver el pescado. Entonces, allí hay un problema que los congresistas no han querido cambiar, de un plazo muy largo para el tribunal, y que en este caso puede favorecer a Betsy Chávez. Y explico rápidamente por qué puede favorecer a Betsy Chávez. Porque el 130 va a correr más rápido, y ahí basta con que haya una carta del presidente Castillo al presidente Huilas diciendo: ¿cuándo recibes a mi gabinete? Que finalmente ya ha estado en los hechos trabajando como gabinete frente al Congreso, y eso el Congreso no lo puede conocer con toda la discusión de la ley de presupuesto. Claro. Pero, Rafael, ahí viene el problema. ¿Qué dice la carta? ¿Le mando mi segundo gabinete o le mando mi primer gabinete? ¿Le mando un gabinete donde solamente he cambiado la cabeza o es un segundo gabinete? ¿Y esto por qué lo traigo? Porque por más que diga el tribunal lo que ha dicho, el riesgo de la famosa bala de plata que habló el congresista Valer está ahí. Porque entonces, si el Congreso recibe a la señora Betsy Chávez como segundo gabinete, entonces basta que no le hagan caso a la señora Betsy Chávez y el Congreso está disuelto. Claro. Yo le pregunto también, hablando un poco de historia,
Porque usted habla de la interpretación de la cuestión de confianza. ¿Quién debe interpretar la confianza? ¿El Congreso o el presidente? Caso el señor Martín Vizcarra, que interpretó él a su medida y forma o lo que le convenía en su momento. En realidad ni uno ni otro. El que interpreta los alcances de la cuestión de confianza es el Tribunal Constitucional. Okay. Lo que pasa es que hubo cambios en la composición del tribunal. Cuando se discutió por primera vez la cuestión de confianza, todos, por unanimidad, votamos por una cuestión de confianza amplia que incluso permitía entonces que por cuestión de confianza y por una comprensión amplia también del referéndum se permitía pues cosas que hoy están siendo discutidas y discutibles. O no nos acordamos del famoso sí, 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 no, claro, donde por cuestión de confianza el presidente de la República no solo planteó leyes, sino leyes de reforma constitucional. Pero ¿qué pasó, Rafael? Cambia la composición del tribunal, se muere Carlos Ramos, entra Augusto Ferrero, entonces ya los votos no son los mismos y tenemos un Congreso que dentro de sus atribuciones saca la 31.355, que reduce el ámbito de acción de la cuestión de confianza y que prohíbe la disolución tácita, que por cierto no lo inventamos nosotros, ni tampoco César Landa, existe en muchos países. Te invito a mirar el artículo 50 de la Constitución francesa, donde dice claramente que si el gobierno pide cuestión de confianza para temas presupuestarios o para temas de seguridad social y no se la dan, el gobierno se da por disuelto. Okay. Entonces, no es que hayamos inventado la pólvora nosotros, esto existe en el derecho comparado, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Cambia la composición del tribunal, entonces el tribunal se vuelve más discreto, si quieres, en los límites de lo que se puede plantear por cuestión de confianza, y se vuelve más discreto lo que se puede plantear en referéndum. Doctor Eloy, y el tema de la vacancia que se va a ver en estos días, no sé si alcance o no alcance los votos, pero ¿qué entiende usted por la vacancia? Es que allí hay un error conceptual muy peligroso que se ha manejado. La vacancia, estimado Rafael, es un dato concreto de que tú no estás en capacidad de poder presidir. Claro. Te moriste, renunciaste, te largaste a otro país sin autorización, tenías autorización, te quedaste más tiempo, tienes un grave accidente físico, te quedaste tetrapléjico. Y el problema es que desde la Constitución de 1839 se hablaba de incapacidad grave y permanente incapacidad moral, pero en el siglo XIX moral era mental, o sea, el presidente se había vuelto loco. Claro. ¿Ya? ¿Cuál es el problema que se da? Algo se discutió con el autogolpe 92, pero cuando Fujimori se va del país y no se va a Brunei, sino se va a Japón, entonces el Congreso se vuelve más papista que el Papa y dice, no, esto no es una renuncia, que Fujimori renunció, esto no es una escapada a un país distinto, sino esto es grave y permanente incapacidad moral. Entonces, ahí el problema es que pueden entrar muchas cosas, como de hecho, cuando Vizcarra, disgustado ya que no le aceptaron su propuesta de adelanto de elecciones, con Comisión de Venecia puesta allí, entonces dice, todos ustedes, las 3/4 partes, ustedes tienen problemas, entonces obviamente ya nadie lo quiere y le votan 104 en contra de la incapacidad moral. Entonces, pero el problema es, ¿qué entendemos por incapacidad moral? Y lamentablemente nuestro tribunal, nuestra composición, no pudo ponerse de acuerdo en eso. Algunos planteamos incapacidad moral igual incapacidad mental, y otros dijeron, este caso no lo podemos ver porque fue planteado no a propósito
de los 104 votos, si no fue planteado a propósito de ese personaje que se hizo muy famoso al final del gobierno de Vizcarra, Richard Swing. Entonces dijeron, claro, este es un caso distinto, no podemos pronunciarnos, y se hace lo que los abogados llamamos sustracción de materia, no hay que pronunciarse. Entonces, yo creo que mis colegas se equivocaron muy respetuosamente de medio a medio allí, porque los problemas hay que zanjarlos, y no podemos tener una comprensión de la incapacidad moral en la vacancia sin tener definición, independientemente que yo no creo que haya 87 votos. ¿eh? O sea, si la aceptación de la ponencia ha tenido, de la tercera ponencia, ha tenido menos votos que lo que tuvo la segunda, hay que ser claros en eso. Entonces, lo que tiene que remontarse de aquí al miércoles, cuando ha habido semana de representación para el congresista Málaga Trillo, es muy difícil. O sea, yo lo que veo como un camino que va a explorar el Congreso es básicamente, después de esta vacancia que no creo que resulte, es el de la suspensión del presidente, modificando la comprensión de lo que se ha tenido del 124, que era, entonces el presidente se cayó de un caballo, tuvo COVID, no hablo de presidenta, todos lo hemos tenido, y plantear allí más un contenido de tipo moral, y allí hablar de que no se necesitan 78 votos sino 66, y claro, la idea es suspender al presidente por un año y ya tienes librado de responsabilidad a la vicepresidenta, con lo cual la sucesión presidencial iría por ahí. Yo creo que ese es un escenario que van a impulsar algún sector del Congreso, entonces luego de que el miércoles no se consigan los votos. Doctor, y por todo lo que ha expuesto usted, ¿ve problemas o hay amenaza de golpe o de cierre de Congreso? Yo creo que sería para el gobierno de Castillo una verdadera locura plantear un golpe de Estado en este contexto, cuando la OEA, a quienes ellos trajeron, les han hablado de tregua, entonces, y le han hablado, se han ofrecido casi para una mesa de diálogo. Yo creo que en este contexto el gobierno entró con un discurso muy agresivo diciendo, voy a cerrar el Congreso si es que no me le dan el apoyo a Betsy Chávez. Entonces eso asustó a congresistas hasta de sus propios sectores, y le han tenido que decir, muchachos, no se preocupen, no los vamos a sacar. Y además, por una situación muy clara, Rafael, los proyectos de vida están involucrados en esto. O sea, si tú te eligen, tú eres de Andahuaylas, te eligen congresista, sacrificas entonces tu trabajo en Andahuaylas, traes a tu familia, los chicos comienzan a estudiar acá, tienes que alquilar una casa, entonces haces un proyecto de vida de 5 años, ¿te vas a querer ir al año y medio o no? No, pues. Entonces, lo que ha tenido que hacer el gobierno es retroceder y decirle, no, tranquilitos que no voy a cerrar el Congreso, lo que voy a tratar es, pero si tiene el gobierno una cuestión muy importante que tiene todo el gobierno. Doctor Eloy, y entonces usted... Que es, termino la idea, si me permites, la bolsa, porque finalmente el que te suelta el presupuesto es el MEF, y eventualmente con esa bolsa acercar a ciertos sectores sociales que lo pueden blindar al gobierno. No olvidemos que Castillo no es Vizcarra, pero Castillo tiene 31% de aceptación y el Congreso 10%. Claro. Entonces, eso no es poca cosa. Y además, puede el Congreso, y eso creo que Castillo, su gente lo tiene claro, después del fracaso de Vizcarra creyó que lo sacaban y la gente iba a marchar por él, y la gente salió a marchar porque se vayan todos. Claro. Entonces ese también es un riesgo para Castillo, ¿eh? Si Castillo cierra el Congreso, aparte del artículo 117 de la Constitución, que puede alegarse para que no cierre el Congreso indebidamente, lo que puede tener es que la gente se harte, se ponga las zapatillas y diga,
ni uno ni otro y Se manejemos vayan todos. un esquema como el de Paniagua o un esquema como el de Sagasti. Doctor Eloy, yo quiero apelar un poco a su análisis político. Entonces, ¿qué entendemos con la renuncia del ministro de Defensa? Bueno, a ver, especulando, que a mí no me gusta especular. El ministro de Defensa estaba muy cercano a Antauro Humala, ¿ya? Ok. Entonces, yo siento que las Fuerzas Armadas, cuando establecen relaciones con los presidentes, buscan establecer relaciones con los presidentes, sin intermediarios. Entonces, creo que el error de mandar una persona muy cercana a Antauro Humala ha proyectado en sectores de las Fuerzas Armadas la idea de que con quien tendrían que conversar sobre los temas que les son propios ya no sería con el presidente, sino con sectores de Antauro Humala, y eso el ejército, la marina y la aviación no lo aceptan con facilidad. Entonces, para mí lo que ha pasado es entonces un fracaso de la intención de Barragán de ser la persona que acerque a las Fuerzas Armadas al gobierno, y como no cumple ese rol, se va. Claro. Y habrá que ver a quién pone el gobierno, porque en la estrategia del gobierno, que es más política que jurídica, a diferencia de la estrategia del Congreso, que es más jurídica que política, ellos necesitan estar cerca a ciertos sectores que puedan darles esa fuerza a sus decisiones políticas. Y no nos engañemos que en ese sentido las Fuerzas Armadas siempre son un sector importante para toma de decisiones. Veamos que uno de los momentos claves de la, si cabe el término, victoria de Vizcarra, es su foto con las Fuerzas Armadas. Ahí es que el Congreso corre para tratar de salvarse y no puede salvarse. Entonces, yo lo que creo que escogieron un mal interlocutor. Yo lo que creo que Barragán, entonces, hubiera significado que hubiera habido un intermediario antaurista entre el gobierno y las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas no quieren intermediarios para hablar con un gobierno. Las Fuerzas Armadas en el Perú hablan directamente con los gobiernos. Creo que por ahí va el error de haber puesto a Barragán y la necesidad de sacarlo casi a escondidas, ¿no? Muy bien. Doctor, ya para terminar el último tema, que me parece un tema algo complejo, es esta propuesta o ya de repente el proyecto ya se hace realidad, adelanto de elecciones, que lo ha planteado la Comisión de Constitución, adelanto de elecciones. Pero con Yapa. Con Yapa. ¿Cuál Ese es la es el Yapa, problema. doctor? La Yapa es la suspensión. O sea, el adelanto de elecciones implica una modificación de la Constitución, Claro. ya sea en 2 ocasiones, o sea, en un año, o una votación en el Congreso y un referéndum que te demora 9 meses. Y entonces, en el camino, ¿quién preside? Entonces, yo creo que si lo planteo nada menos que el congresista Guerra García, que entonces tiene mucho oficio político desde la época universitaria, yo entraba a la universidad y él ya era un dirigente estudiantil consumado. Entonces, la propuesta es bien clara. La propuesta es servirse de los pedidos de Susel Paredes o de Dina Calle, pero ponerle por delante la suspensión. Entonces, con lo cual, Castillo no es el presidente en el proceso de transferencia. Y puede haber elecciones generales, incluso los corretearán a los órganos electorales. Pero lo importante en esta propuesta, viniendo sobre todo con fuerza de fuerza popular, es apuntalar, en mi opinión, de repente estoy completamente equivocado, a Dina Boluarte, y si Dina Boluarte no sirve, al presidente del Congreso. Claro. No olvidemos que Sagasti fue presidente del Congreso, Paniagua presidente del Congreso, y que ellos asuman un gobierno transitorio mientras entonces hacemos el adelanto de elecciones. Yo creo que la cosa va por ahí.
O sea, no, porque si no es una locura plantear que el país esté al garete, el país esté sin gobierno, el país esté sin claridad durante un año, año y medio, mientras se saque el adelanto de elecciones. No. En política no hay casualidades, Rafael. Entonces, la postulación en una misma sesión que no estaba programada, que fue convocada de urgencia por el presidente de la Comisión de Constitución, huele a que 2 y 2 son 4 y no 22. Entonces, huele a que el asunto sería una propuesta donde sí hay adelanto de elecciones, pero mientras tanto Castillo en su casa. Claro. Y ya veremos si Boluarte, y si Boluarte no encaja, pues presidente del Congreso, que no necesita ser presidente Williams, ¿ah? Porque presidenta del Congreso era Marta Hildebrand y hubo un acuerdo político que ella renunciara y postularon a Paniagua. Podría ser cualquier otro congresista u otra congresista, no necesariamente el presidente Williams, si es que entonces no encaja el esquema con Dina Boluarte, o entonces Dina Boluarte le resulta poco confrontacional, muy confrontacional a sectores del Congreso, que lo que quieren ya no es estar peleando todos los días con el gobierno, ¿no? Claro. Estarán esperando un consenso, un acuerdo político debajo de la mesa, como se dice. Yo creo que la discusión de los acuerdos políticos se está dando. Yo creo, no sé si exitosamente, pero de que se están sentando, pero porque hay una cosa que queda muy clara, con todo respeto al trabajo dedicado de Edmala Carabatrillo, esta vacancia no va. No hay votos suficientes para esta vacancia. Entonces, si ya son 3 vacancias que te han dicho no, y el Congreso no puede manejarse con Castillo, ni Castillo con el Congreso, pues hay que sentarse a conversar. Doctor, Máxime, ya para ir terminando la pregunta de Yapa, quiero hacerle. Venga. De acuerdo con lo que usted dijo y el informe final de la OEA, que pide una tregua política, ¿podemos hablar de tregua ya si se habla de vacancia, de la interpretación de los temas de confianza? Bueno, yo creo que ahí ha habido un error de percepción, y que lo agudiza, no el documento, que es muy escueto y como todos estos documentos no se moja mucho, sino el comentario final que hace el secretario general de la OEA, el secretario Almagro, cuando le dice, pero que sea de 100 días, ¿ah? Que por cierto, entonces, no, pues, la situación política peruana no se va a resolver en 100 días, Rafael, pero tampoco podemos esperar a 100 días para no tomar ciertas acciones decisivas, cuando en esta misma semana se está discutiendo la posible vacancia del presidente o su posible suspensión para poder pasar un adelanto de elecciones. O sea, yo ahí siento que si yo me presto para negociar o como intermediario, que lo he hecho que lo vea, yo no pongo los tiempos. Es como en el pleito entre 2 amigos. Si 2 amigos tuyos se pelean, Rafael, tú no pones los tiempos. Tú lo que buscas es solucionar el conflicto. Entonces tú no le vas a decir a 2 amigos, mira, peleando mientras buscamos la solución. ¿Qué? Se pueden seguir peleando mientras se busca la solución. Exactamente. Y entonces tú no puedes decir, no, mira, yo les he dado 100 días y vean cómo se arregla. Así no funciona la cosa. Entonces, la cosa funciona de otra manera. La cosa funciona diciendo, miren, yo me siento, puedo hacer de amigable componedor, pero ustedes tienen sus tiempos para manejarse. Entonces, yo ahí sí siento que ha habido una precipitación, por decirlo menos, en el documento de OEA. Entonces, independientemente de que cuando pasan estos documentos preliminares siempre pasa, yo he estado en reuniones de este tipo,
Y claro, para algunos el vestido está muy corto y para otros el vestido está muy largo. Para algunos yo hice mis denuncias y tenían que estar puestas en el documento y para otros no. Entonces el documento es muy duro porque dice cosas que no debía decir. Pero eso siempre pasa con cualquier documento preliminar internacional, no es ninguna novedad. Lo importante es si se va a utilizar a la OEA como un órgano de mediación en esta coyuntura o seguimos manejándonos nosotros. Esa es la decisión que tiene que tomar el gobierno y el Congreso, básicamente. Eso ya no depende ni de la Fiscalía, ni del Poder Judicial, ni del Tribunal Constitucional. No, Entonces, además dice que los medios de comunicación informan o desinforman sin ningún tipo de censura. bueno, eso lo dejo más a tu mano por ser tu tema. Entonces, el asunto es, aquí como brevísimo resumen, tenemos una vacancia que pueden oír, tenemos una pedido de suspensión que va a ir de la mano de una adelanto de elecciones y ya tienen a la sucesión presidencial como para poder plantearlo. Vamos a ver si se atreven a hacerlo. Tienen paralizada la fiscalía con los pronunciamientos del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, que ha reducido su ámbito de investigación. Entonces, y tienen algo, y me permite 2 minutos, que no se usa y que podría ser muy útil, que es el juicio político. Claro. Varios de los comportamientos de las carpetas hechas sobre delitos contra el presidente Castillo, el cual yo no voy a decir si tiene razón o no, porque yo soy un técnico, no soy un político. Entonces, pero varias de esas carpetas podrían ser cometidas y convertidas en infracciones constitucionales. Cuando el 118 de la Constitución, en el inciso 9, te dice que el presidente tiene que respetar y hacer respetar los fallos judiciales, y Fray se sube a un avión presidencial y tiene un mandato entonces de prisión preventiva, ¿no huele a infracción a la Constitución eso? Entonces, hay el espacio de detectar infracción a la Constitución, donde incluso es más simple, porque es un pleito entre convencer a políticos, que lo puede presentar cualquier ciudadano, tú mismo, entonces, y lo que se puede ahí es llegar, no con certezas, sino con diligencia razonable, a suspender a un presidente, a inhabilitar a un presidente y a destituir a un presidente, pero de eso no se dice nada. Claro. Y es un mecanismo que podría ser explorado directamente. Me imagino que en varias infracciones constitucionales o violaciones de la Constitución puede acabar en una incapacidad también para gobernar. Pero por el lado precisamente del juicio político, que lo que tendría es la sanción de poder decir, sabe, señor, no solamente usted ya no gobierna, sino que está inhabilitado para la función pública, y en el Perú se puede hasta por 10 años. ¿Eh? Muy bien. Doctor Eloy Espinosa, ex magistrado del Tribunal Constitucional, muchísimas gracias por la entrevista. Y como siempre le digo, encantado de estar con ustedes. Yo espero recibir el texto de la entrevista en el transcurso de hoy. Y bueno, lo que pueda y también la nota que pueda salir en el periódico al respecto, gracias. Con todo gusto, y a vuestra disposición en la noticia para poder seguir conversando de estos elementos que son tan importantes para la realidad actual de nuestro país. No, y muchos periodistas nos estamos convirtiendo en expertos constitucionalistas también. Estamos al día con el tema. Tremendo maestro. Sí, hay algo de eso, sin duda. Tremendo maestro que nos toca. Entonces, un fuerte abrazo, espero la grabación y espero la nota. Un abrazo. Muchas gracias. Ya saben, amigos. Hasta luego. Aquí estamos para informar y aprender también. Tremendos invitados. Ya venimos después de una pausa. Primero tu salud. Programa médico con los mejores especialistas que te orientarán para cuidar tu salud.
consejos, prevención y mucho más, porque siempre debe estar primero tu salud. Sábados de 11 a 12 del mediodía en La Noticia Perú, tu canal favorito. La Noticia Perú. Información veraz. Noticias al instante. Entrevistas, reportajes y mucho más. Todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía en la multiplataforma del diario La Noticia. La Noticia Perú, con la conducción de Rafael Poblete. Los tiempos cambian. La verdad, no.